Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos al podcast Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz y este es un espacio en el que analizamos los temas que mueven a México, a las empresas y por supuesto a los ciudadanos que buscan crecer con conocimiento. En este capítulo hablaremos sobre la Ley 73, un análisis profundo a este sistema de pensión. Está conmigo el contador Jorge Tomás Ponce Yepes, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Social de este colegio, quien tiene amplia experiencia como asesor y auditor de empresas en los ámbitos financiero, fiscal y de seguridad social. Contador Jorge, bienvenido. Muchas gracias, le agradezco la oportunidad. También me acompaña el contador José Luis Ábrego Belmont, integrante de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Social de este colegio y cuenta con más de 30 años de experiencia aportando valor a empresas nacionales e internacionales en las áreas contable, financiera y de seguridad social. Contador José, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a entrar en materia aquí en Negocios con Valor. Es un hecho que la Ley 73 del IMSS está viviendo su último tramo de vida histórica. Sin embargo, sus efectos se van a sentir por décadas. Sí. Y más que un apagón súbito, es una extinción generacional con implicaciones profundas para trabajadores pensionados, finanzas públicas y el diseño del sistema de pensiones en México. Y aunque usted no lo crea, aún hay muchas personas que no saben qué es la Ley 73 y a quiénes aplica. Y justo el contador Jorge empieza su comentario con esta pregunta: ¿qué es la Ley 73? Arrancamos con el análisis, contador. Sí, muchas gracias nuevamente. Bueno, pues la ley de 1973 tiene sus orígenes prácticamente desde el siglo XIX, en donde precisamente los trabajadores y los campesinos estaban buscando el tener una seguridad social para un bienestar, no nada más de ellos, sino de su familia, y también pensando directamente que van a poder ser retirados después de terminar su labor. Entonces, precisamente esta ley fue promulgada en el año de 1973, precisamente para que los trabajadores buscaran un beneficio y tuvieran también una seguridad en diferentes ramas de seguridad que son las que actualmente conocemos. Por supuesto. Quisiera agregar a sus órdenes, por favor. En la Constitución de 1917 se especifica que se necesita crear el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual la ley se promulga hasta 1943. Existe la primera ley. Entonces la ley 73 prácticamente sería la segunda ley del Seguro Social. Aunque también aquí en la ley de 1973 es donde se promulgan precisamente diferentes ramas de seguridad social, como es precisamente la pensión por viudez, la pensión por cesantía o la pensión por vejez. Entonces ya desde esta ley de 1943 ya se venía manejando este tipo de pensiones y aseguramientos para favor de los trabajadores. Por supuesto, y justamente esta ley 73 entonces tiene estas virtudes. ¿Las podríamos describir brevemente, contador? Sí, en esta ley 73 la pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, tiene las virtudes de que se estipulan 500 semanas para tener derecho a la pensión. Uh-huh. La pensión se basa en el promedio del salario de las últimas 250 semanas, siendo desde el salario mínimo al tope son ahorita 25 UMAS, que son la unidad de medida y actualización, uh-huh, que ahorita anda en 113.41. Estamos hablando de que podríamos tener una pensión de 85,000 pesos mensuales, siempre y cuando cumplamos con las semanas, que para tener acceso a ese monto de pensión tendríamos que tener más o menos 2,000 semanas cotizadas, ¿no? Por supuesto, hay una realidad, contador. Muchas personas no están justamente con el salario registrado ante el IMSS, muchas personas tienen un salario bajo, muchas personas que todavía pueden justamente retirarse y jubilarse con esta ley 73, tienen sí o sí también que ocuparse justamente de este punto para mejorar la cantidad de dinero que van a recibir una vez que se jubilen. Claro. Nace la modalidad 40 para hacer esto y que hay mucha confusión en este punto. ¿Nos podría explicar un poquito? Claro. Sí, la modalidad 40 fue una creación por parte también del Seguro Social, precisamente para aquellos trabajadores
que de alguna manera que ya no están bajo el régimen general, ¿sí? Bajo el régimen voluntario de la ley, simplemente toman las decisiones ya de dejar de prestar sus servicios a un tercero, a un patrón, pero que tienen la necesidad de continuar cotizando en la ley del Seguro Social. ¿Para qué? Para mejorar sus semanas de cotización, poderlas incrementar en el valor directamente y también, ¿por qué no?, tener un servicio médico no nada más para ellos, sino también para sus beneficiarios. Entonces, el Seguro Social creó esta modalidad 40, que para el año 2016 presenta también grandes cambios, porque simplemente también estamos hablando de altos costos para el año 2024-26, para efectos de poder seguir continuando con este pago de modalidad 40. Por supuesto. Esta modalidad 40, contador, también tiene estas virtudes, como lo decíamos fuera de cámaras, comprar semanas, aumentar nuestra capacidad, pero hay algo importante justamente en esto también, garantiza que la pensión sea un poco mejor para el trabajador, pero también para la familia, porque es una pensión vitalicia. Sí, es una pensión vitalicia. En esta por la ley 73 podemos aumentar el monto de nuestra pensión si tenemos que nuestra esposa demostramos que depende económicamente de nosotros, si tenemos hijos hasta de 25 años que todavía están estudiando en el sistema educativo nacional y dependen de nosotros, o nuestros padres que también demostremos que económicamente dependen de nosotros. Todos eso pueden aumentar significativamente la pensión. Y bueno, para poder acceder a la modalidad 40 hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son? Pues por lo menos que hayamos cotizado 52 semanas en los 5 años previos, ¿no? O sea, si a mí me dieron de baja de mi empleo y dejé de cotizar al IMSS hace 5 años, entonces, y voy a solicitar la modalidad 40, pues todavía tengo, se llama vigencia de derechos, que la puedo contratar. Entonces, hoy también el IMSS acaba de sacar una serie de nuevos requisitos para la modalidad 40, o sea, como el que le estoy explicando, de haber cotizado por lo menos 5 años, en un periodo de 5 años, no haber dejado de cotizar hace 5 años, y y el salario también, puedo cotizar con el último salario que coticé, o puedo escoger uno más alto, ¿no? Entonces, el más bajo que puedo escoger es salario mínimo, el más alto son 25, pero debo de hacer autoanálisis de mi capacidad económica, si tengo la capacidad económica como para pagar el salario más alto durante 5 años. Ahorita estás pagando más o menos 12,000 pesos mensuales. Para llegar al monto más alto. Ajá, entonces tengo la capacidad económica de pagar 12,000 pesos mensuales durante 60 meses, eso solamente yo lo sé. Claro. Entonces, esos son las alertas que hay que saber, no nada más de decir, bueno, sí quiero esa pensión de 85,000 pesos, pero tengo la capacidad para robustecerla. En ese sentido, todo esto que hemos estado platicando justamente en estos primeros minutos de Negocios con Valor son virtudes y son beneficios que tenemos bajo la Ley 73, bajo estas personas que ya lo habíamos dicho, ¿no? A partir del 30 de junio de 1997 para atrás pertenecen justamente a esta ley. Pero hay una ley llamada 97, ¿no? Que es a partir del 1 de julio de 1997, desaparecen todos estos beneficios de los que hemos hablado. ¿Esto es correcto? No es que desaparezcan estos beneficios, simplemente cambian estos beneficios, obviamente, en donde precisamente en la ley de 1973 tenemos una pensión vitalicia, y ahorita con la ley de 1997 tenemos una pensión de cuentas individuales manejadas a través de una Afore, y en la cual va a estar incrementándose dependiendo de mi aportación que yo haga de manera voluntaria. Los beneficios siguen, pero cambian de estos beneficios. Antes de entrar a la ley 97, es importante que también la gente entienda que por cuestiones de temporalidad, por cuestiones de vida, de paso de tiempo, única y exclusivamente por eso, la ley 73, lo decíamos al inicio del podcast, empieza en su etapa final. O sea, estamos empezando a llegar a la etapa final de la ley 73. ¿Esto es correcto, contador? Así es, porque bueno, la reforma de 1997 indica que todos aquellos que empezaron a laborar antes del 1 de julio de 1997 tienen la opción de retirarse por la ley 73 o por la ley 97 según les convenga, ¿no?
Entonces, y a partir si empecé a cotizar al IMSS a partir del 1 de julio de 1997, no tengo otra opción más que ley 97, claro, ¿no? Entonces, y ahí pues son cuentas individuales. La virtud que tenía la ley 73 era que traía el principio de solidaridad, ¿no? O sea, que es que todos los que están ahorita trabajando están contribuyendo y financiando las pensiones de los que se están retirando. Hoy no, hoy con las cuentas individuales, pues lo que yo trabaje y lo que yo ahorre es lo que me puedo llevar de pensión. Si ahorré poquito, pues mi pensión no me va a durar y no voy a tener una calidad de vida o acostumbrado a lo que yo ganaba cuando trabajaba realmente con lo que me van a dar de pensión. Por supuesto. En ese sentido, creo que la fecha límite que se tiene es el año 2035, o sea, 10 años más. Nos quedan 10 años. Nos quedan 10 años para que la última persona que se pueda pensionar bajo esta ley de 1973 lo pueda hacer. Este año 2035 no significa que se extingue la ley 1973, no, esta continúa, pero sí marca un cierre para las personas que se puedan pensionar bajo esta ley para efectos prácticos. Y es importante aclarar, un cierre generacional. Es correcto. Por cuestión de edad, simple y sencillamente. Así es, como todo inicia, todo se acaba. Ya vimos todos los beneficios que teníamos en la ley 73, pero creo que es importante saber qué pasará entonces con las pensiones actuales y futuras, ahora que ya empezamos a hablar de la ley 97, la famosa generación Afore. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ven el futuro de estas leyes? Bueno, la generación Afore, pues la tiene complicada, porque ahorita los salarios están muy bajos, ¿no? Incluso si llegas a tener un salario alto, que no puede ser más allá de 25, ya se hizo un cálculo y también no da para una pensión como las de la ley 73, o sea, jamás vas a ganar 85,000 pesos en la ley Afore, por mucho que estés topado, ¿no? Y bueno, también a la generación Afore se le pusieron difícil, porque recién la reforma les indicó que tenían que cotizar al menos 1,250 semanas. Cuando entra Morena al poder lo regresa a 750, pero sin embargo cada año van aumentando las semanas hasta en el 2030 llegar otra vez a 1,000 semanas de cotización. Entonces, si yo no tengo 1,000 semanas de cotización, pues no tengo derecho a pensión, ¿no? Entonces, es la pensión mínima garantizada del Estado, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene la generación Afore. Sí, es todo un reto para las nuevas generaciones que tendrán que enfrentarlo. Y tendrán que enfrentarlo en cada caso en lo individual, porque cada quien conoce sus finanzas personales, sabe su salario, sabe cuánto puede aportar y cuánto puede estar ahorrando en estas cuentas individuales. Aquí la ventaja que se tienen es de que conozco mis finanzas personales, sé cuánto puedo ahorrar, a pesar de que esto sea caro, pero pensando que va a haber un mañana para mi retiro digno, sobre todo cuando ya esté en la tercera edad o en mi vejez. Por supuesto. Antes de continuar con esta ley 97, me gustaría, contador, que nos explicaras cómo sabemos los trabajadores bajo qué ley estamos. Y creo que con el número de seguridad social podemos darnos una idea muy amplia de en qué año nos registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso nuestro patrón y el año justamente en el que empezamos a trabajar. ¿Es correcto este desglose de números en el número de seguridad social? Sí, es muy sencillo. En el número de seguridad social, los primeros 2 dígitos de nuestro número de seguridad social es la subdelegación donde está el domicilio fiscal del patrón para el cual trabajo. Okay. Los segundos 2 dígitos indican el año en que mi patrón me registró por primera vez ante el IMSS. El tercer par de dígitos indica el año en el cual yo nací. Entonces, por ejemplo, mi número de seguridad social es 459169. Entonces, quiere decir que a mí me registraron en el 91 en el IMSS y yo nací en el año 69. Entonces, estoy clavado en la ley 73. Bueno, tengo la opción para escoger la ley 73. Pero, por ejemplo, si me registraron en el 97, entonces ahí tengo que hacer un segundo paso, ver en qué mes del 97 me registraron. Porque si me registraron en junio del 97, entonces sigo siendo ley 73. Pero si me registraron en julio del 97, soy ley 97 sin más. No me puedo hacer a otro lado. Por supuesto. Y esto justamente nos lleva a empezar a trabajar justo en
estas proyecciones que los trabajadores hoy, la famosa generación Afore, necesita sí o sí. Si bien ha habido reformas justamente a esta ley, es importante concientizar a las personas que están bajo la ley 97, que tienen que trabajar en su retiro, que tienen que trabajar en sus aportaciones voluntarias, que tienen que preocuparse sí o sí, ellos mismos, por mejorar su calidad de vida en su etapa final del trabajo a los 60 o 65 años de edad. ¿Esto es correcto? Así es, y bueno, ver más o menos en su vida laboral cuál es el ahorro que van teniendo, y si no les es suficiente, pues tendrían que contratar a lo mejor un seguro personal de retiro para ser tener complementar su ingreso, y para que tengan una vida de retiro digna, ¿no? Uh-huh. Y no estar a la expectativa de tener una pensión, la pensión mínima del Estado, que sabemos que no alcanza para nada. Por supuesto, en este sentido, contador, la ley 97 es tripartita, es decir, una parte la da el patrón, otra parte la da el gobierno, y otra parte, importante también, la da el propio trabajador. Pero estas tres siguen siendo insuficientes para un retiro digno. Bueno, es insuficiente porque lamentablemente millones de trabajadores en México estaban cotizando bajo un salario bajo. Y entonces, como bien comentaba mi compañero José, simplemente el cálculo de estas pensiones va a ser en base a los últimos 5 años de mi salario promedio. Entonces, si yo tengo un salario promedio bajo, mi pensión va a ser baja. Si yo tengo un salario alto, mis 5 años promedio salariales va a ser alto. Afortunadamente aquí también ya ha salido una modalidad que se llama la pensión mínima garantizada, la cual establece la ley del Seguro Social, y en la cual en un momento dado, si un trabajador que se pensiona tiene una pensión menor a esta pensión mínima garantizada, el gobierno federal, vía el Seguro Social, va a ir aportando esa diferencia para que por lo menos el trabajador tenga esta pensión mínima garantizada. Es una compensación. Es una compensación para llegar a esa pensión mínima garantizada, la cual para este año del 2025 está rondando cerca de los 9,412 pesos. Ok, salarios de 9,412 pesos. Pensiones garantizadas. Estamos hablando Eso es de lo que va a recibir el trabajador al final. Pero si mi cálculo de pensiones es menor a esta cantidad, el gobierno federal aporta la diferencia vía el Seguro Social. Ok, no hay que confiarse con la pensión mínima garantizada. No, es baja. Es baja todavía. Es baja, lamentablemente. ¿Qué hacemos? Decías complementar con un plan privado de retiro. ¿Hay otras opciones que los trabajadores pueden tener en este país para poder empezar a trabajar, además de mejorar sus finanzas personales? Es una autodisciplina de saber cuáles son tus finanzas, y pensar en tu futuro, en tu yo futuro, como dice el comercial, y cuál es la calidad de vida que requieres cuando te estés retirando. Entonces, si en este momento tienes la posibilidad de hacer un pequeño ahorro, pues aparte de lo que se aporta a tu patrón a la Afore, o lo que tú estás aportando, pues sí, ve los seguros personales de retiro, seguros de vida, instrumentos financieros que te enriquezcan, y que al final de tu vida laboral puedas disponer de ellos para tener la vida en retiro que tú piensas que debes de tener. Claro, uno de los principales puntos que la gente quizá no conoce es cómo puedo hacer aportaciones voluntarias a mi cuenta de ahorro para el retiro, a mi cuenta de Afore, esta famosa ley 97 o generación 97. Quizá ahí la Comisión Nacional de Sistemas para el Retiro, el mismo sistema, la Amafore, no han dado justamente este canal de difusión de cómo puedes hacer una aportación voluntaria a tu cuenta, cómo tengo mi estado de cuenta, cómo me doy fácilmente bien claro cómo está mi situación con mi Afore. No lo conoce la gente. Sin embargo, las Afores están haciendo anualmente fiestas, o están haciendo eventos directamente, ferias, para efectos de que los trabajadores conozcan en qué Afore están registrados, qué beneficios me puede dar una nueva Afore, y lo más importante, qué tipo de información estoy obteniendo, y sobre todo también qué porcentaje de comisión voy a pagar esta Afore para efectos de que me estén manejando mi dinero. Creo que son elementos importantes, y que sería muy bueno que estas personas cada año acudieran a ese tipo de ferias para que por lo menos conocieran su situación en la Afore y pudieran tener una mejor alternativa para mejorar una mejor Afore. Por supuesto. Y, por favor, Adrián, se me olvidaba, pero también quisiera comentar que bueno,
tienes la oportunidad de si estás desempleado pedir a tu Afore que te dé un préstamo para el retiro, ¿no? Pero no es conveniente porque te están descontando demasiado préstamo, ¿no? Entonces, y lo que está pasando es que tú pides el préstamo, pero no lo retornas. O sea, si quieres recuperar tus semanas, lo tienes que regresar. Pero es el tipo de gente que pide el préstamo a la Afore, es una persona que tiene demasiados problemas económicos y no tienen la capacidad de regresar a la Afore lo que les prestaron. Entonces les quitan las semanas, y si aparte tienes pocas semanas, tienes poco ahorro y te quitan semanas, probablemente te dejen fuera y si sabes qué, no alcanzas las semanas para poderte pensionar, y entonces ahí te va la pensión mínima garantizada, ¿no? Entonces es algo que también tenemos que ver en nuestras vidas, que pedir un préstamo a la Afore tal vez no sea la mejor opción, la vía idónea. Sí, porque esto va mermando tu capacidad de vida cuando llegues a tu retiro. Entonces, uno lo que no quiere es precisamente tener mermada un buen nivel de vida y tener que estar recurriendo a la familia para decirle, oye hijo, oye hija, no me alcanza, préstame por favorcito, y se vuelve una situación complicada en un ámbito familiar. ¿Cómo hacemos entender a la generación Afore, a los jóvenes y a las personas que están incluso ya en esta etapa y en este momento de la vida de los mexicanos, a la mitad de su vida laboral, que sí o sí tienen que empezar a trabajar hoy en estas aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro para el retiro, o el futuro será turbio, complicado? Sí, aquí lo importante es de que la gente se mantenga actualizada, informada, para efectos de saber qué decisiones va a tomar. Repito, las personas conocen sus finanzas personales, saben sus ingresos y saben sus gastos. Y si ellos pudieran hacer el esfuerzo de ahorrar, que ahorren en un lugar adecuado que les ofrezca una buena tasa de intereses, con comisiones bajas o con comisiones exentas, y con una información de estados de cuenta periódicos para que ellos sepan cómo va evolucionando su inversión. Y aparte las aportaciones voluntarias tienen beneficios fiscales, ¿no? Siempre y cuando no los retires. Eso es importante, ¿no? O sea, si yo aporto 200 pesos a mi cuenta de ahorro para el retiro de manera voluntaria, lo puedo deducir en mi declaración anual. Siempre y cuando, lo decías bien, no retires ese dinero, lo dejes trabajar. Y sea en las instituciones autorizadas por el SAT, ¿no? Porque no puede ser en cualquier institución. Tienes en las que autoriza el SAT, ahí lo depositas y entonces sí tienes una deducción. Este tipo de cuestiones me llegan a pensar entonces en un punto sumamente fundamental. Estamos hablando hoy de los trabajadores, de los que ya están justamente en este punto en donde ya perciben un salario, pero atrás de ellos vienen los niños. Vienen generaciones que también tienen hoy la oportunidad de empezar este ahorro para el retiro a edad temprana, porque hoy la ley permite que los niños ya tengan una cuenta de ahorro para el retiro. Es decir, nos tenemos que preocupar, sí, por nosotros, pero también por las personitas que vienen atrás de nosotros. Y hoy es posible, justamente, decía muy bien, contador, hay que conocer todo el sistema para sacarle el mayor provecho. ¿Esto es correcto así? Es correcto, así es, efectivamente, pero precisamente este conocimiento es a través de una actualización constante por cada una de las personas que están interesadas en incrementar su ahorro. Si no están actualizadas o no están debidamente informadas, simplemente podrán tener una pérdida de oportunidades para ahorrar una buena cantidad de dinero. Empezamos con el trabajador, pero también hay que contagiar a los pequeños de este ahorro para el retiro. No tienen otra solución. Sí, empezando por los padres, que son los padres de los niños, en su cultura laboral, si ellos tienen entienden las finanzas personales, entienden que la situación no es tan fácil y planean una vida de ahorro, transmitírselo a los niños entienden fácil, ¿no? Entonces, en las primarias he visto que les enseñas la cultura del ahorro y los niños se preocupan por querer ahorrar, ¿no? Entonces, si desde niños los enseñamos, entonces cuando lleguen a la edad adulta y empiecen a trabajar, pues ya van a traer eso en el ADN, ¿no? Y que siempre que van a pensar que me gané un peso, pero 20 centavos van a ahorro, ¿no? Yo quiero empezar a cerrar el tema con los retos para, por supuesto, nuestro sistema de pensiones en México. ¿Cuáles serían?
Bueno, tenemos un gran reto económico porque precisamente ahorita las pensiones de esta ley de 1973 están siendo financiadas por las aportaciones que están haciendo la ley de 1997. Es decir, por las AFORES. Por las AFORES, exactamente. Entonces, es unas situaciones en donde sí se tendrá que ir viendo directamente qué es lo que va a pasar para poder terminar con este año 2035 cuando entre la última persona a pensionarse bajo esta ley de 1973 y que obviamente todo el mundo queremos tener un incremento salarial en nuestra pensión. Entonces tenemos ahí el primer reto y el reto es importante para el gobierno federal para efectos de que no estén tomando del gasto público para estar financiando estas pensiones, porque si no corremos el riesgo de que por cubrir un gasto de pensiones se descuiden otro tipo de gastos, como puede ser el de medicamentos o el de mismo de seguridad. Por supuesto. Contador, recomendaciones para la ley 73 y recomendaciones para la ley 97 rápidamente. Bueno, pues para la ley 73 la recomendación es, pues si estás laborando, pues está bien, que bueno, porque estás teniendo semanas acumuladas a tu pensión, pero si no estás laborando, pues ya ve pensando en la modalidad 40 para poder enriquecer tus semanas y tu pensión. Pero también vigila tus derechos, tu vigencia de derechos, porque si no tienes vigencia de derechos, tienes que volver a reingresar y trabajar otras 52 semanas para que el IMSS vuelva a reactivar todas tus semanas, ¿no? Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. En la ley 97, pues los jóvenes tienen el reto de ahorrar, de ser disciplinados y ver cómo complementan el ahorro, ¿no? Y bueno, las pensiones están siendo fuertes para el Estado, parece que ya son el 3 o el 4% del PIB. Obviamente genera un enorme hueco financiero, un hueco económico para las finanzas del gobierno federal y que obviamente ese gasto lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos en México. Por supuesto. Yo concluyo el tema, de verdad les agradezco mucho nos hayan dado un panorama mucho más amplio de lo que tiene que ver justamente la ley 73, la ley 97, los pros, los contra y por supuesto las formas en las que debemos de empezar a trabajar, ya estemos en cualquiera de las dos, pero tenemos que empezar a trabajar. Yo como conclusión te digo que hoy ya tienes herramientas necesarias y herramientas de dos profesionales que están justamente en este tema, hablando de lo que tú necesitas hacer, estés en ley 73, ley 97. Toma, por favor, tu número de seguridad social, verifícalo, checa tus datos personales y a partir de estos valiosos consejos que aquí en Negocios con Valor hoy estos dos grandes expertos nos han dado, empieza a tomar las decisiones para el futuro financieramente hablando, mejor que te convenga en este México tan diverso, tan bonito y con tantas opciones. Actualízate, no dejes de ver Negocios con Valor, síguete enterando de todo lo que está pasando justamente, no solamente en el mundo financiero, sino también en el mundo de la contabilidad y las finanzas. Que tengas una excelente tarde, noche, a la hora que nos quieras ver. Estamos para servirte en Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.